Bueno, llegó el momento de escuchar a los que saben. Estaba esperando esta mesa con mucha ansiedad porque me parece que van a salir, nos van a iluminar a todos un poco. Ya están con nosotros Eugenia Mittelstein, licenciada en Ciencias Políticas. Gracias, Euge, por venir. Pablo Seriani Cernadas, que es director de la especialización de Migración, Asilo y Derechos Humanos en la Universidad de Lanús. Gracias, Pablo. Y Lila Andrea, que es periodista en Derechos Humanos y Ambiente y es boliviana. Muchas gracias, Lila, por venir. Gracias a los tres. Muchas gracias a los tres. Lila está radicada en la Ciudad de Buenos Aires hace 9 años ya, sí, hace un rato. Bueno, ¿qué está pasando con esto de que de repente se instaló, sobre todo en el mundo progre a nivel internacional, pero también en otras expresiones, que somos racistas? ¿Qué pasa con esto? No, somos un poco racistas, diría yo, ¿no? Como es muy fácil decir, no, nada que ver, de no. Ninguna manera. Los argentinos no son racistas, somos un poco racistas. Lo que pasa es que no somos racistas como son racistas en Estados Unidos. O sea, o en Europa, siento que hay algo un poco imperialista, y pido disculpas por la palabra, que tal vez está un poco pasada de moda, en imponernos sus propias categorías de racismo, como déjennos ser racistas, o no nos dejen ser racistas, pero entiéndanlo como somos racistas en Argentina. Y creo que algo que pasa en Argentina, me pueden corregir desde ya, es que los temas étnicos se subsumen a la clase. Entonces somos más clasistas que racistas. Mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, en general los temas de clase se subsumen a lo étnico. Claro. Y entonces es una manera distinta de ver el racismo o el clasismo. Siento que decir no somos racistas y negarlo directamente es un poco hacernos los tontos. Bueno, somos racistas, solo que no de la manera que ustedes piensan. Como dijo Waldo Wolf, ¿no? Racistas con el peronismo hincha de boca. Claro, los peronistas, no, él dice, yo siento que los que Cristina representa son peronistas hinchas de boca, los defino así. Bueno, decí negro si era más fácil. Claro, pero también es una definición de clases. Claro. Pero yo creo que va más allá de las clases, porque no necesariamente tiene que ser porque alguien es pobre, no va a atacar a alguien pobre. Yo he recibido racismo de gente muy pobre, me han escupido en la calle por boliviana, me han correteado, por el simple hecho de ser boliviana, ¿no? Y he visto casos de la colectividad también, donde muchas veces pasa esto también en el bondi, alguien que no tiene para pagar a bolivianos. Mi primera interacción con un argentino en toda mi vida fue cuando tenía 14 años en una sala de Mirk. Y chateando, claro, en una sala de chat. Claro, y cuando charlábamos bien, y cuando me dice, ¿de dónde eres? Le digo, de Bolivia. Cambia todo, me dice, bolita de M, ¿por qué no te vas a vender ajos a la calle? Yo no entendía, tenía 14 años, yo no sabía que acá se vendían ajos en la calle, en Bolivia es diferente, ¿no? Entonces, eso me chocó muchísimo de entrada, ¿no? Y yo odié a Argentina durante muchos años antes de saber que iba a terminar mi destino acá, ¿verdad? ¿No? Entonces, para el 2014 yo hinchaba por Alemania, ¿no? Entonces, ¿Cómo me duele lo que está diciendo? Para el 2022, un país sin racismo, ¿no? Alemania. Pero no era por el tema del racismo, sino por lo que yo viví también, ¿no? De entrada me quedó eso de muy chica, pero ya viviendo acá, para el 2022 yo estaba hinchando por Argentina, pero era la más argentina, no sé, era Juana Zurduy. Claro, en el 14 no vivías acá todavía. No, el 16, el 17 llegué. ¿No? Entonces, por eso digo, no solamente es la clase, sino hay un contexto muy grande de racismo, y me parece un error ahorita, o más bien es una oportunidad en todo caso para la argentinidad, para profundizar en este tema. Me parece muy interesante que mucha gente está obviamente es el contexto, ¿no? Muy a la defensiva, no somos racistas, que no es así. O bueno, ya caló un poquito de, nosotros teníamos a Remedios del Valle, mirá, que es diferente en Estados Unidos, los conceptos, qué sé yo. Me parece un poquito también, hay que revisar los mensajes antes del Mundial, sobre todo de la gente racializada que hace contenido en redes sociales, la cantidad de insultos. El insulto favorito del argentino es el de bolita. ¿Por qué? ¿Eso no es racismo? Sí, claro. En la cancha, a los bolivianos y a los paraguayos, de todo. ¿Y por qué? Yo en el subte escuché, cuando asumió Milei recién al gobierno, a una chica muy libremente decir, ¡ay, qué tonta, me olvidé la computadora, qué bolita que soy!
tenía que ver? ¿Qué tenía que ver una cosa? Yo no había escuchado durante muchos años algo así, se habían pasado cosas, pero de repente empecé a escuchar más y más y más. Y ahí para mí fue muy claro que hubo un ascenso en la discriminación y el racismo, ¿no? Que hay que saber diferenciar discriminación y racismo, ¿no? Hacia la colectividad boliviana, y no solo la colectividad boliviana, a la gente racializada en sí, porque también hay una extranjerización hacia los mismos argentinos del norte, o mapuches o indígenas, ¿no? Que les tildan de bolivianos, aunque sean más argentinos que quienes le insultan. Es que el otro elemento que me parece imprescindible para el análisis del racismo en Argentina es el político, ¿no? Y la historia de Argentina. Argentina nace después del proceso colonial, como buena parte de los países de América Latina del principio del siglo XIX, nacen justamente con ese legado colonial. Y a fines del siglo XIX, el modelo de la élite económica y política en Argentina se basa en la construcción de una idea de homogeneidad cultural. Argentina es descendiente de europeos, blanca, es la invisibilización absoluta de los pueblos originarios, más la violencia sobre esos pueblos originarios, la invisibilización de los descendientes de africanos, que eran sí mucho menos que lo que hoy es Brasil, el Caribe, el sur de Estados Unidos, ¿no? Y es un proceso de desigualdad, un modelo de desarrollo que deja, frente a ese intento de homogeneizar la sociedad argentina, deja a esa población hasta el día de hoy en una condición de desigualdad, ¿no? Cuando vemos los indicadores sociales del pueblo, o sea, los pueblos huichí, toba, guaraní, etcétera, son indicadores sociales que poco o nada tienen que ver con los medios de la población argentina, ¿no? Eso está, y es una cuestión colonial y política muy clara, que de alguna manera luego se manifiesta o combina con la xenofobia contra la propia migración europea, ¿sí? Pero que va quedando atrás a medida que avanza el tiempo y a medida que empieza a crecer un poco más la migración latinoamericana en las últimas 3-4 décadas, donde esa xenofobia contra el extranjero de alguna manera se alimenta de vuelta del racismo estructural asusado por proyectos políticos y económicos, pero presente en parte de la sociedad, hacia los pueblos indígenas, a descendientes de africanos, ¿no? La población migrante de los países latinoamericanos o de países africanos se encuentran con esa combinación de la xenofobia y el racismo, y ahí de vuelta la política juega su rol en distintos contextos de crisis económica o de debates políticos para usar la xenofobia para generar mayor desigualdad. Fines de los 90, se acordarán, se acusó a los inmigrantes, ¿no? La invasión silenciosa, exacto, la tapa de la revista La Primera de la Semana, la matanza de Marcelina, el asesinato de Marcelina Meneses, boliviana, con su bebé, la tiran del tren Roca, en Avellaneda, policías bonaerenses picaneando a quinteros de Escobar de Bolivia. Luego en 2017, ¿no? La ley modelo que Argentina aprueba derogando la ley migratoria de la dictadura, la ley Videla, que rigió hasta el 2003, Argentina aprueba una nueva ley de migraciones que es un emblema. Es el primer país del mundo que declara que migrar es un derecho humano y reconoce los mismos derechos. Esa ley la despedaza el macrismo en 2017 con un DNU, inventando estadísticas que intentaban asociar la migración con la delincuencia, y luego, por suerte, ese DNU se deroga, pero esa ley que se aprueba por unanimidad, no sé cuántas leyes hoy se aprueban por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, ¿no? La ley de migraciones se reforma, el año pasado con otro DNU, el 366, que deja fuera a buena parte de los migrantes hoy del sistema educativo universitario y terciario, del sistema de salud gratuito, hoy, que excluye a buena parte de las personas migrantes de muchos derechos, que promueve su expulsión, que promueve su criminalización, que le está quitando hoy la residencia y los documentos a muchos migrantes que están hace años acá, y que hoy el Ministerio de Seguridad está haciendo operativos en distintos barrios, ¿no? Como presentándolos como peligrosos, etcétera. O sea, la problemática existe, claramente. Un escenario muy diferente al que nosotros hicimos en la apertura. Porque si... me encanta. Claro, si Varoufakis dijera esto, si Acemoglu dijera esto, nosotros estaríamos, sí, buenísimo, pongan esto en la vidriera del mundo, pero nos dicen racistas, como decía Euge, por otras cosas que nos inventan en vez de realmente plantear el escenario real que hay en la Argentina con el racismo. Sí, y lo peor es que el gobierno aprovecha estas acusaciones para promover cosas muy inteligentes, como bueno, y entonces ahora que no puedan usar la universidad, que no puedan educarse, que entonces terminan favoreciendo
a la gente con la que en teoría no están de acuerdo. Claro. Digo, salvo que Varoufakis haya tenido una llamada con Milei o con, no sé, Santiago Caputo para hablar sobre esto, lo que terminan haciendo es que terminan favoreciendo como un nacionalismo muy tonto, decir nos atacan de afuera, la progresía internacional está contra nuestro, bueno, entonces que ni vengan, no los vamos a dejar entrar, etcétera, que en parte ya lo están haciendo, pero le dan más nafta a ese discurso. Claro, claro. Pablo, y vos decís que esta restricción para que los inmigrantes estudien o se atiendan en centros de salud pública en la Argentina ya está vigente, ya empezó a tener efectos concretos. Sí, a ver, no a nivel universitario porque está la autonomía universitaria. Digo, por más que esa reforma es de principio a fin inconstitucional, los argumentos que se usaron en el DNU es un conjunto de estadísticas tergiversadas, datos inexistentes, cuestiones, hipótesis imaginarias como el tren de Aragua va a ir a Estados Unidos y como Trump los va a devolver, seguramente van a venir todos a Argentina, entonces hay una inminente invasión de terroristas venezolanos. Ese es un DNU que reforma una ley que se aprobó de manera modelo en términos de participación democrática 20 años atrás. ¿Sí? Esa reforma viola, por supuesto, la ley de vacunación obligatoria, la ley de salud sexual. Todas las leyes en materia de salud están violadas por ese DNU porque están dejando afuera parte de nuestra población, ¿No los de nuestra vacunan sociedad, el sistema. a los Bueno, en la inmigrantes? práctica luego depende de cada hospital cuánto a un hospital decide aplicar el DNU o decide aplicar lo que realmente es una política seria en materia de salud pública, que es, ¿no?, la salud preventiva es clave, ¿no? Entonces, bueno, pero igual a ver, sí me parece importante lo que ustedes señalan de es una oportunidad para discutir los verdaderos problemas de racismo y xenofobia y discriminación en Argentina, no enredarnos en ¿no?, un poco lo que describías, y también para hablar del racismo y la xenofobia y el trato a migrantes deshumanizante en la propia Estados Unidos. Acabamos de pasar un mes del Mundial, donde ICE solo la semana pasada mató a 3 inmigrantes, 2 con disparos en vía pública y otro asesinado en un centro de detención. Estas cárceles migrantes para migrantes que ya murieron más de 20 personas este año. No se habló de nada de eso en el Mundial, se habló del referí somalí que no lo dejaron entrar, del destrato a la selección de Irán. Pero lo que está pasando realmente en el día a día a migrantes en Estados Unidos, el nivel de violencia, de deshumanización, migrantes latinoamericanos que estaban con un estatus de protección, los están enviando al Congo, ¿no?, a otros países africanos, ¿sí? O sea, a las cárceles de Bukele en El Salvador. Europa acaba de aprobar, el Parlamento Europeo, que los inmigrantes, sin cometer ningún tipo de delito por la falta de papeles, pueden estar 30 meses presos, niños, familias, y luego enviarlos a otro continente. Afganos escapando del régimen talibán, ser enviados al Congo o a un país latinoamericano. O sea, deshumanización absoluta. No hablamos de eso y lo estamos hablando, ¿no?, justamente por esto que describía Mercedes, del racismo en Argentina, ¿no? Entonces ahí sí hay una agenda que combina el racismo y la xenofobia con el eurocentrismo y la mirada del norte hacia el sur, para no hablar finalmente de lo que está pasando en el norte y un este proceso de enchastre deshumanización. al final toda Pero la también discusión. tiene que ver con esto de que Argentina está de moda un poco, para bien o para mal, porque finalmente esos problemas que mencionabas, que los habla Estados Unidos, si no los hablas porque están acostumbradísimos a la violencia, cuando hablaban de disparos, de masacres en escuelas, cuando ya no se habla de eso, es como, una más, ¿no? Es como moneda de todos los días. Me parece que esos son temas, lo que pasa en Francia, lo que pasa en Europa, en aquellos países donde dicen, están apuntando a Argentina, eso es un tema que ellos tienen que hablar allá. Yo creo que en Argentina tenemos que hablar de lo que concierne a Argentina sobre todo, que es problematizar esto, pero también es esto de que se está dejando de lado. Aparte de eso, todos los mundiales, desde que yo me acuerdo, desde que soy niña, se habla de que Argentina compró la copa, que por más de que no gane, ¿no? Que la FIFA, que no, siempre se habló de eso. Yo recuerdo desde muy niña siempre tener comentarios muy negativos de Argentina, pero también por una cuestión de, a ver, Argentina siempre es campeón de todo, de lo que sea, ¿no? Siempre salen primeros, los argentinos tienen esta idiosincrasia que es somos ganadores, y a mí me encanta eso de Argentina, yo soy lo mejor de lo mejor. ¿Por qué va a estar mal eso? Tal vez, yo lo digo como boliviana, en Bolivia nosotros aprendimos a que somos lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, ese contraste puede hacer que nos choque un poco cuando estamos afuera, cuando no conocemos. Pero yo digo, otros casos donde Argentina es muy pionera, por ejemplo,
ejemplos en derechos humanos. Yo me acuerdo las marchas feministas del 2015. Yo no tenía idea de lo que pasaba acá. Yo solamente sé que Argentina tiró una piedra al agua y la ola se expandió por toda Latinoamérica, ¿no? Entonces me acuerdo de las marchas que organizábamos en solidaridad con Argentina, y a partir de ese movimiento feminista surgió, que luego me enteré que aquí era una cosa increíble, en Bolivia y en Latinoamérica fue también muy grande gracias a eso. Entonces dejamos un poco de lado esto de que los argentinos son tan progres, las feminazis, pañuelito verde, todos los derechos LGBTQ más, ¿no? Entonces esas cosas que antes ocupaban la agenda cuando se hablaba de Argentina, ahora quedaron en pausa, porque yo siento que es una pausa, no es para siempre esto. Entró este modo a través de las redes sociales, porque hay que entender que la comunicación es así, el periodismo, sobre todo X, que es un basurero, una cloaca de Ahora, Lila, las redes sociales, ¿no? Vos tenías un sentimiento anti-Argentina por cómo desde acá se discriminaba a los bolivianos antes de venir acá, y ahora decís que en el Mundial del 22 fuiste la hincha número 1. ¿Qué te hizo cambiar ese sentimiento? O no sé si lo cambiaste. No, cambió, definitivamente o se cambió. circunscribió al fútbol. ¿Por qué? El fútbol siempre tiene una cosita de sabor por ahí, ¿no? Que siempre te hace como más apasionante, pero va más allá. Sí llegué a conocer mucho más de dónde viene ese racismo y quiénes son estas personas que repiten estas cosas horribles que nos dicen a los bolivianos siempre, que no necesariamente son gente de derecha, también hay mucha gente desde la progresía. Me acuerdo gente de la Cámpora diciéndome, ay, eres de Bolivia, pobrecita. Pobrecita, ¿por qué? ¿No? Entonces, si así en los mismos espacios donde yo me manejo no voy a poder tener voy a tener este tipo de conversaciones, es un poco complicado. Pero luego conociendo el día a día y entender también que para el argentino todo es un chiste, que son 10 niveles más adelante, una va y ellos ya fueron y vinieron, ¿no? Entonces, entender que no es tan serio lo que dicen, hay que saber diferenciar, ¿no? Pero, y también esto que decía del feminismo, que yo soy feminista, entonces eso para mí fue como, wow, la pasión que tienen en el fútbol, la tienen en todo, básicamente, ¿no? Entonces, hasta para botar una basura, ¿no? O sea, la basura, no sé. Es como, tal vez a la gente no le gusta mucho, a mí me encanta. A mí me encanta esa pasión, ese de sentirse seguros de sí mismo. Puede llegar al ego, bueno, ya sí, digamos, ¿no? Pero la base es que están muy seguros de sí mismos y muy orgullosos de sí mismos, y eso es algo que no todos los países pueden decir. Y eso para mí, eso a mí me funciona, porque yo cuando llegué a este país, yo llegué buscando oportunidades que ya no tenía en mi país, que se habían agotado, y aquí pude encontrar, igual, difícil, todo lo que quieras, pero pude encontrar muchas más oportunidades y pude encontrar una forma de ser que no la tienen en otros países. Yo también viví en Alemania, capaz por eso hinchaba por él, ¿no? Entonces, conozco Europa, conozco un poco el mundo, y digo, no, los argentinos, la argentinidad tiene una salsita ahí que tienes que conocerla para quererla, porque si no te puede caer mal. Yo hace poco escribí una nota, una crónica que se llama Anulo Mufa, en el que digo esto, el argentino es ese buen amigo que al principio te caía mal. Nos queda muy poquito tiempo, pero quiero saber qué piensan, bueno, de la discusión sobre Argentina en el mundo, qué va a pasar a partir de ahora, si se va a desinflar, si nos vamos a quedar con este mote de racistas un poco a contramano del racismo real que hay acá. Yo tengo que confesar, yo estoy en X muy activa ahora, muy enojada porque me siento muy compenetrada con que... Estás tirando tuitazos, sí, Euge, Leo Messi no haya podido ganar la Copa, me pone realmente muy mal y entonces sublimo por ahí. Pero en Twitter está 17% de la población mundial, un sexto. No sé cómo es en Instagram, no sé cómo es en TikTok. No me dejaría llevar por X como representante de la opinión pública mundial. Pero influye, ¿no? También, qué sé yo, esa congresista demócrata que habla de que somos racistas, o Varoufakis, ¿de dónde lo sacan finalmente? No sé, o sea, Varoufakis igual no nos llamó racista, solo dijo que España era un multiculturalismo sano y funcional. Y nosotros no. No sé qué significará sano y funcional para Varoufakis, bueno, es un tema de él. Entonces no me dejaría llevar por eso, muchas veces se desatan polémicas así y se disipan. Me gustaría que no lo alimentemos haciendo más duras las condiciones de vida de los inmigrantes y de las personas racializadas como respuesta a eso.
Bueno, está difícil con este gobierno, pero sería una buena respuesta. Sí, la clave es aprovechar esta oportunidad, por un lado, para plantear, ¿no?, los verdaderos problemas que existen para migrantes en Argentina, en diferentes planos, en la ley, en el acceso a derechos o en el día a día, en la convivencia, ¿no? Las discusiones políticas que sean un poco más serias en ese sentido. Y al mismo tiempo, quienes trabajamos en estos temas y trabajamos y conocemos colegas en distintos lugares del mundo, también, ¿no?, dar esta discusión en el plano global, ¿no? De diferenciar el posicionamiento del gobierno argentino sobre el tema Palestina o sobre otros temas con, ¿no?, la sociedad y la historia de la recepción de la inmigración en Argentina, y al mismo tiempo dar cuenta de lo que están haciendo otros países, ¿no? Digo, esta simetría en materia de racismo estructural, de violencia, de alguna manera de continuidad colonial de varios países hoy, del trato a la población africana por parte de los países europeos hasta el día de hoy, porque la gran diferencia no es solo cuántos niveles de racismo y de discriminación y de violencia se están promoviendo en esos países, sino que esos países también son parte de por qué la gente se tiene que ir de África, ¿no? Digo, no es que Argentina esté involucrada en lo que pasa en los países de origen de la migración que viene acá. Digo, nosotros somos culpables como país de un conflicto armado en otro país, etcétera. Europa sí lo es, Estados Unidos sí lo es, ¿no? Entonces hay una discusión ahí muy pendiente y que a lo mejor, bueno, encontrar los canales para parar este debate a partir de esto que está pasando. No es fácil, justamente somos países del sur, estamos en posición de desigualdad estructural para dar estos debates, lamentablemente en el plano de la agenda global, incluso en el ámbito de Naciones Unidas u otros, ¿no? Estuvo buenísimo, ¿eh? La verdad que lo disfruté. Gracias a los tres por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Un poquito más de nuestro Focus al Paso, preguntando si somos racistas o no los argentinos.